Vamos a seguir con la última clase que quedó pendiente, el tema de la ecuación general de estado. Habíamos propuesto hacer, acuérdense que siempre estamos hablando, para que tenga un marco de validez, transformaciones reversibles y gases ideales. Entonces, si el gas es ideal, partiendo de un estado a temperatura inicial T0 igual a 0 grados centígrados, presión P0 y volumen B0, dijimos vamos a hacer una transformación isobárica y luego una isotérmica de temperatura T hasta un estado arbitrario E. Luego habíamos planteado este volumen intermedio B', que por Boyle-Mariotte, digamos en el estado E, la presión P y el volumen B, da que P por B es igual a P0 por B', y contemplando el hecho de la ley de Gay-Lussac, habíamos desarrollado la transformación isobárica y reemplazado acá el volumen B' por B0 por 1 más alfa T. Y que acá habíamos definido la escala absoluta a partir de este paréntesis. Este 1 se reemplaza por alfa sobre alfa, se saca factor común alfa, y acá me queda P0 por B0 por alfa, 1 sobre alfa más T. Y este paréntesis entonces define la escala Kelvin, la escala absoluta, de temperatura T mayúscula. Entonces, pasando para este miembro, lo que tiene que ver con el estado E, P por B sobre T, igual a un estado de referencia 0, P0 por B0, por alfa. Y que a partir de aquí dijimos, bueno, si hay otro estado arbitrario que ande dando vueltas por allí, entre dos estados arbitrarios E1 y E2, tomando como referencia el mismo estado inicial de referencia 0, podemos concluir que P1 por B1 sobre T1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura absoluta 2. Esto lo estoy repasando entonces la clase pasada. Entonces ahora, para llegar a la ecuación general de estado, tenemos que pararnos un poquito a mirar más de cerca qué quiere decir esa constante del estado de referencia P0, B0 alfa. Entonces veamos un poquito. P0, la presión atmosférica, vamos a tomar como una presión atmosférica de referencia, la presión atmosférica normal, P0 igual a una atmósfera. Vamos a reemplazar también B0 por delta, el volumen es sobre la densidad. Ya que... Profe, ¿sí? la otra vez, en la clase pasada habíamos puesto la presión por el volumen sobre la temperatura igual a N por R. Sí, a eso vamos a llegar. Capaz bueno, que vos perfecto. Seas del 2K4, ¿puede ser? No. Habíamos visto eso. O sea, profe lo había dado, pero lo nombró nada más. Como que lo íbamos a ver la próxima clase. Lo había notado, pero faltó el desarrollo. Claro, exacto. Claro. Sí, yo ahora les voy a explicar cómo se termina de plantear el número de moles y la constante universal de los gases. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, por favor. Entonces, este es un desarrollo que está en el Linardi-Koller, ¿no? La densidad de cualquier material, en particular el gas, es masa sobre volumen.
Entonces podemos reemplazar el volumen B0 como la masa sobre la densidad delta C. Bueno, alfa ya sabemos que vale 0,00366. ¿Ese cero qué sería, profe? Delta 0 es la densidad que sí, corresponde ahora sí. al estado de referencia. Sí, ahora sí. No, pensaba que decía ese. Esto es 1 sobre grados centígrados, pero como adoptamos el hecho de que el grado centígrado tiene el mismo tamaño que el grado Kelvin, podemos poner directamente 1 sobre grado Kelvin. Y vamos a reemplazar también la masa y la densidad delta 0 porque hay una cuestión de que la estequiometría de la química indica que las densidades con respecto a las masas molares de los gases y los materiales en general tienen una relación lineal, de tal manera que, por ejemplo, la densidad de un gas, supongamos que sea al mismo estado de referencia, ¿no? Con respecto a la densidad de un gas, digamos, a este le vamos a llamar delta 0', porque va a ser un gas de referencia, y este va a ser delta 0 del gas que esté en este momento estudiando, ¿no? Entonces la relación de las densidades es directamente proporcional a la relación de las masas molares. Vamos a tomar este dato, que viene de la química, y además vamos a definir la molécula gramo o número de moles del gas. Vamos a definir el número de moles N como la masa del gas relacionado con la masa molar. Entonces, por ejemplo, el número de moles vendría a ser una masa de gas tal que, o de material en general, un mol de gas contiene el equivalente, la masa, en gramos igual a la masa molar. De tal manera que esta relación sería 1, para dar un mol. Entonces, de aquí podemos poner, digamos, para reemplazar B0, puedo usar entonces la masa molar y el número de moles. La masa es igual a N por mu, el número de moles por la masa molar, dividido la densidad del gas en el estado de referencia. Pero la masa molar, fíjense que de acá de esta relación también puedo sacar, hacer la relación mu sobre delta 0 igual a mu prima sobre delta 0 prima. Entonces, si uno toma un gas de referencia, tal como el hidrógeno, que dentro de su comportamiento, aún quizás a condiciones normales de temperatura, podemos decir que se comporta como un gas ideal debido al diminuto tamaño de su molécula, podemos directamente adoptar los valores para mu sobre delta 0, adoptar los valores del gas de referencia, realizar la experiencia con ese gas de referencia también y sacar la conclusión siguiente. Antes, este número de moles ya lo tienen de química, cómo se calcula, ¿no es cierto? La masa molar. ¿Les suena eso? Sí. Sí, era lo mismo que el peso molecular, ¿o no? Es el peso molecular, sí. Por ejemplo, si hablamos de la masa molar del dióxido de carbono, tenés que tener en cuenta la masa atómica del carbono más 2 veces la masa atómica del oxígeno. Esto lo había notado.
había anotado por acá, la masa molar del carbono vale 12. Más 2 veces la masa molar del oxígeno, que vale 16, me quedaría 32 más 12, 44. Entonces, si yo tengo 44 gramos de dióxido de carbono, tengo 1 mol de dióxido de carbono. Y la teoría cinética de los gases adelanta que 1 mol de cualquier gas va a tener la misma cantidad de moléculas, que es el número de Avogadro. El número de Avogadro, que es 0,2 por 10 a la 23 moléculas. 0,2 por 10 a la 23. Exacto. Gracias. La teoría cinética de gases adelanta que un gas, cualquier gas, 1 mol, contiene esta cantidad de moléculas. Entonces, reemplazamos aquí el número de moles del gas en cuestión, y acá la relación mu sobre delta 0 la vamos a reemplazar por la relación mu' sobre delta 0' del gas de referencia. Entonces, con eso en vista, vamos a terminar de darle forma a la ecuación general de estado de los gases ideales. Entonces vamos a poner que la constante P0 por B0 por alfa del estado de referencia vale entonces una atmósfera, si vamos a expresar la presión en atmósfera. Bueno, acá 0,00, para no escribir tanto, vamos a poner 1 sobre 273,04, esto es grado Kelvin, es la inversa de alfa de 273, por esto que está acá, el número de moles, por mu' del oxígeno, dividido delta 0' del hidrógeno, dividido delta 0' del hidrógeno. Entonces, Profe, una duda. ¿sí? ¿Esos grados Kelvin de dónde se saca? Esto viene de acá, nosotros tenemos que plantear P0 por B0 por alfa. Entonces vamos a ir reemplazando, la presión de referencia es una atmósfera, B0 lo reemplazo por el número de moles y la relación de las masas molares a la densidad, y alfa es este valor dividido en grados Kelvin a la menos 1, ¿no es cierto? 1 sobre grado Kelvin. De ahí sale este grado Kelvin. Porque 1 sobre alfa es 273,04. Que esto lo vimos cuando definimos la escala Kelvin, ¿no? Ese famoso 273,04 de la escala Kelvin es la inversa. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, eso sería, digamos, definiría la escala Kelvin, o sea, sería el paso anterior a P0 por B0 por alfa. Claro, en la clase pasada y ahora al principio repasamos un poquito de dónde venía la escala Kelvin, que habíamos reemplazado, ¿te acordás? Sería entonces 1 sobre alfa más la temperatura. Claro, habíamos puesto P0 por B0 alfa T. Entonces acá dijimos, bueno, vamos a reemplazar 1 por alfa sobre alfa, saco factor común alfa, y me queda 1 sobre alfa, acá saco factor común alfa, este es 273,04, más la temperatura en grados centígrados me da la temperatura en grados Kelvin. Claro, ahora me quedó más claro. Gracias, profe.
Claro, yo no puse acá 0,0 para no llenar mucho para allá, pero lo reemplacé, digamos, por 1 sobre 273,04. Y las unidades de alfa es grado Kelvin a la menos 1, o sea que acá el grado Kelvin está en el denominador. Pero, profe, el 273 no tiene que estar en el numerador. No, porque acá tengo que multiplicar por alfa, P0 por B0 por alfa. Y alfa es 1 sobre 273,04. Alfa es 0,003662. Si vos haces la inversa de ese número es 273,04. Entonces, acá vamos a reemplazar los valores de la experiencia. Los valores de la experiencia que son en esta relación para el hidrógeno. Para el hidrógeno vamos a reemplazar mus' del hidrógeno, que es la masa molar del hidrógeno. Son la masa molar del hidrógeno, mu, vendría a ser 2 gramos. Sí, dame un segundo. 2 gramos sobre mol. Es la masa molar del hidrógeno es 2, y las unidades en términos de el número de moles es gramos sobre mol. ¿Quién me quería hacer una pregunta? Ahí lo que hizo es sustituir mu, o sea, el peso molar, por el valor digamos, del hidrógeno. Claro, el gas de referencia, exactamente, sí. Perfecto. Que vale 2. La densidad para las condiciones de referencia delta 0' del hidrógeno es masa sobre volumen. Y la masa de un mol de hidrógeno es 2 gramos. Profe, ahí estaría usando la masa del hidrógeno molecular. Claro. Hidrógeno 2. Ah, bien. Sí, H2, exactamente. Entonces, la densidad de un mol de hidrógeno va a ser la masa de un mol de hidrógeno, que son 2 gramos, dividido el volumen a 0 grados centígrados y a la presión de una atmósfera, ¿no? Entonces, ese valor vale 22,41 litros. Esta es la densidad delta 0'. Profe, ¿Sí? ¿el 22,41 no era el volumen de un mol a condiciones Claro. normales de presión y A temperatura? condiciones normales de presión y a 0 grados centígrados. Incluso la teoría cinética de los gases también predice que para cualquier gas ideal, este volumen va a ser el mismo en condiciones normales de presión y temperatura. Llamando condiciones normales a la presión de una atmósfera y la temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, acá gramo con gramo se cancela, el 2 por el 2 se cancela, y si uno hace las cuentas de estos números que quedan acá dando vueltas, me va a quedar que la constante de referencia va a ser igual al número de moles del gas de que se trate por todo este arreglo de números, ¿no? Y de unidades. Ese arreglo de números y de unidades se llama R, la constante universal de los gases ideales. Si ustedes sacan la cuenta acá, les va a dar en atmósfera litro, porque este litro que está en denominador del denominador pasa al numerador. Este mol pasa al denominador. Entonces, R
O sea, profe, sería, la constante de referencia va a dar igual al número de moles por el R, que sería la constante de los gases ideales. Exactamente. La constante universal de los gases ideales viene de trabajar con estos números que quedan sueltos. Si ustedes agarran la calculadora, acá les va a dar R en atmósfera litro sobre mol por grado Kelvin. Les va a dar esto en atmósfera litro sobre mol por grado Kelvin. Y en estas unidades vale 0,082. Si usan en MKS, la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos, el resultado para R da 8,31. En este caso, presión por volumen tiene magnitud de energía. En este caso, en MKS nos va a quedar en Joule sobre mol por grado Kelvin. Entonces, Joule en MKS es Pascal por metro cúbico. Si vemos un poquito la definición de Pascal, que es Newton sobre metros cuadrados por metros cúbicos, esto me queda Newton por metro, que es Joule. De ahí es entonces de donde viene la ecuación general de estado de los gases ideales, P por B igual a nRT, número de moles, relación entonces los parámetros extensivos e intensivos. Presión, volumen, para un estado, este es la cantidad de materia, el número de moles, y la temperatura, que en este caso está en grados Kelvin. Profe, ¿por qué en Kelvin dio 8,31? Porque acá lo que cambia, si cambiamos las unidades, es las unidades de presión y de volumen. El mol y el grado Kelvin que estaban ya en el denominador, esas quedan. ¿Entiendes? Claro, claro, ahora sí. Gracias, profe. Vamos por nada. Entonces, una ecuación general de estado, como esta de los gases ideales, define de por sí mismo el estado de un sistema. Si yo, por ejemplo, conozco el número de moles y puedo medir la presión y el volumen, ya conozco la temperatura. O mido la presión y la temperatura, ya conozco el volumen. Están relacionados, y aquí entonces están involucradas tanto las leyes de Gay-Lussac como de Boyle-Mariotte. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema. No sé si, antes de pasar a otro tema, si alguien tiene alguna pregunta. Profe, ¿y de dónde sale la temperatura ahí? ¿Dónde qué? ¿De dónde sale la temperatura de la fórmula? La temperatura absoluta. Lo vimos al principio de la clase, ¿no? Sale de haber considerado, ¿te acordás? P por B, cuando hicimos el diagrama inicial, P0 por B0 por alfa, por 1 sobre alfa, más la temperatura en grados centígrados. Este paréntesis, definimos la escala Kelvin, la escala absoluta. De ahí Esa fue una pregunta. En un parcial, tendríamos que explicar, digamos, todo, o sea, desde el principio. Mira, en un parcial, si el tema que yo les doy es ecuación general de estado de los gases ideales, tenés que partir desde Boyle-Mariotte y Gay-Lussac y hacer el desarrollo, que no es tan largo, no es tan complicado, ¿no? Creo que más se entiende.
Profe, ¿Sí? ¿usted en el parcial nos va a tomar desarrollo? Sí, por supuesto, sí. Va con desarrollo, sí. Perfecto. Bien. Profe, ¿y el desarrollo hay que ir explicándolo al lado? Así acotándole lo que vamos haciendo. Este es un parcial escrito donde ustedes tienen que desarrollar como una monografía del tema que les toque. Digamos, por ejemplo, nosotros vamos formulando y haciendo matemáticas y bueno, y parte de la física, y al lado de ir acotando, digamos, lo que vamos haciendo. Para que salga Claro, hay bien. que explicar y acotar porque así yo interpreto que ustedes han estudiado y que conocen el tema. Perfecto, profe. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver, seguir avanzando con el programa, con este tema de la termodinámica, porque más allá, o sea, hasta ahí hemos visto dilatación de gases, culminamos con la ecuación general de estado de los gases ideales. Para seguir avanzando con termodinámica tenemos que conceptualizar un par de cosas más. Vamos a hablar entonces, porque, digamos, en principio habíamos planteado el gas encerrado en un cilindro, por un émbolo. Entonces, vamos a plantear la transferencia de energía. Nos vamos a preparar para que hoy veamos el principio de equivalencia y el primer principio de la termodinámica. Entonces, tenemos que plantear qué posibilidades de transferencia de energía tiene un sistema encerrado en este cilindro y el sistema gaseoso, que hay posibilidad de mover el pistón controlando una fuerza exterior, y a su vez nosotros sabemos que, digamos, aplicando una fuerza y hay un desplazamiento, hay un intercambio de trabajo, ¿no? En particular, si la fuerza es aplicada desde el exterior del sistema y el desplazamiento es a favor de la fuerza, se toma como un trabajo positivo. Entonces vamos a adoptar la transferencia de calor y la transferencia de trabajo como formas de transferencias de energía que tenemos entre el exterior y el sistema. Entonces, las posibilidades de transferencia de calor y de trabajo. Eso queremos ir analizando. Entonces, primero vamos a considerar el hecho de que, bueno, este gas, por supuesto, es un gas ideal que cumple la ecuación general de estado P por B igual a nRT. Entonces, supóngase que yo, con el control de la fuerza exterior, desplazo lentamente el émbolo. Yo sé que el trabajo exterior, en este caso, o digamos directamente el trabajo W, Profe, es ¿cómo? igual a la fuerza por el desplazamiento, siempre O y sea, cuando la fuerza... Sí. aumentaría la fuerza exterior. Claro, supongamos que hay un ligero desequilibrio de fuerzas porque, digamos, no nos olvidemos que la presión interior es una fuerza distribuida sobre toda la superficie del recipiente, incluyendo el pistón. Entonces hay una fuerza distribuida sobre el pistón que se puede sumar y que arroja una fuerza interior hacia el pistón. Si está en equilibrio, el pistón no se mueve, pero si una de las dos fuerzas prevalece sobre la otra, el pistón se empieza a desplazar. El tema es que estamos considerando, para la descripción que vamos a hacer y que sea válida, de que estos desplazamientos no son muy
grandilocuentes, son pequeños desplazamientos y lentos desplazamientos, de tal manera que las fuerzas se parezcan bastante y que haya una ligera ventaja de la fuerza que vence, pero no mucho. Eso sería en pos de conseguir lo que se llama una transformación cuasi estática, transformaciones lentas, controladas, porque eso nos va a permitir decir que estamos controlando en todo momento los parámetros presión, volumen y temperatura para que no haya saltos bruscos. Si hay saltos bruscos, entra dentro de lo que es la termodinámica de las transformaciones irreversibles, que no está contemplado que veamos en este curso. Nosotros tenemos que ver la termodinámica de las transformaciones reversibles. ¿Así se llamaría el tema que estamos viendo ahora? O sea, esta parte del tema. Ahora vamos a empezar a ver intercambio de energía del gas con el exterior. Pero es el tema abarcativo y de orden general, es que vamos a trabajar con transformaciones reversibles. Eso quiere decir que los estados que va a adoptar el gas en las transformaciones van a ser cuasi estáticos y sucesivos de manera discreta, pero que nosotros vamos a considerar que al ser cuasi estáticos pueden ser un estado tan cerca uno del otro como uno quiera y que termina desarrollando una línea. La transformación termina siendo una línea. En la realidad no es así. Pero este tema ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando analicemos el trabajo de las transformaciones notables. Entonces, el trabajo, dijimos, es la fuerza exterior multiplicado por el desplazamiento, donde consideramos que el desplazamiento es colineal con la fuerza. Entonces, el coseno de alfa del producto escalar del trabajo es 1. Entonces, propongamos que hay acá una coordenada X, entonces el desplazamiento va a ser delta X. Ahora bien, la fuerza exterior con respecto a la fuerza interior, no nos olvidemos que la fuerza interior entonces es una fuerza distribuida por la presión. Y que la presión, que es fuerza sobre área, que está distribuida uniformemente, podemos despejar la fuerza total como presión por área. Presión por área. Y que a su vez también podemos poner acá que la fuerza interior como salvando el medio intermediario, que es el émbolo, la fuerza exterior y la fuerza interior son iguales y opuestas. Principio de acción y reacción. Menos la fuerza exterior. Pero el área es el área, en este caso, del objeto que se está desplazando, que es el émbolo. Entonces podemos reemplazar el trabajo como la fuerza exterior, que es, podemos poner acá, que la fuerza exterior es menos la fuerza interior, o sea, menos presión por área, por el desplazamiento delta X. Profe, ¿por qué lo igualó? No entendí. Acá reemplacé la fuerza exterior por el principio de acción y reacción que, digamos, desde el exterior aplica una fuerza y el gas está reaccionando a través de la presión distribuida con una fuerza igual y opuesta para mantener el equilibrio cuasi estático. Entonces, reemplazo la fuerza exterior por la fuerza, menos la fuerza interior.
¿Mm? Y la fuerza interior es presión por área. ¿Entendiste ahí? No me queda muy claro. Por acción y reacción, ¿intercambió los signos, profe? Claro, exactamente. En el principio de acción y reacción dice que una fuerza que un cuerpo le aplica a otra es menos la fuerza que el otro cuerpo le aplica al primero. Claro. Y como estamos viendo la fuerza externa, por eso cambió los signos, invirtió los signos. Claro, por eso la relación del signo entre la fuerza aplicada exteriormente y la fuerza aplicada por el gas a través de la presión distribuida sobre el émbolo cumplen el principio de acción y reacción de fuerza distribuida. Acordemos que acá no nos vamos a poner muy en exquisito con los detalles de cómo se distribuye la fuerza ni cómo llega a unificarse para vencer la fuerza exterior, ¿no? Ahora sí me quedó más claro. Muchas gracias, profe. No, por nada, por nada. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? Trabajo igual a menos presión por área por desplazamiento. Puede que durante la etapa del desplazamiento la presión varíe. Si la presión varía, por allí esta ecuación de los desplazamientos finitos no es la apropiada, y vamos a plantear una variación muy pequeña, cuasi diferencial. Podemos plantear entonces una diferencial de trabajo igual a menos la presión por el área por un diferencial de desplazamiento. Porque el área es constante y si los desplazamientos son pequeños y duran poquito tiempo, la presión podemos decir que es constante. Eso sería en caso que no variara la presión. O en caso de que variara la presión, pero como nosotros consideramos desplazamientos muy pequeños en tiempo y desplazamiento, la presión prácticamente no varía. Digamos, se desprecia lo poco que varía. Se desprecia la variación que pueda tener la presión cuando estoy haciendo el desplazamiento diferencial. Entonces, esta es una ecuación diferencial que puedo integrar ambos miembros para lograr la transformación finita que se llama, o sea, los saltos finitos. Acá voy a integrar entonces entre 0 y W, acá vamos a poner prima, y acá vamos a integrar entre... una cosa acá que es importante, que me estaba olvidando, es que el área por el desplazamiento es el diferencial de volumen. Es un cambio en el volumen en forma diferencial. ¿Lo ven esa parte? Sí, tiene lógica. Claro, claro, claro. El área es constante, pero el diferencial X es un diferencial. Y cuando yo multiplico el diferencial, un desplazamiento por el área, obtengo el volumen, el cambio de volumen. Entonces acá voy a integrar entre el volumen inicial B0 y el volumen final B. Entonces me va a quedar el trabajo como menos la integral de la presión en función del volumen. O sea, si hubiese alguna forma de encontrar explícita o gráficamente cómo la presión varía con el volumen, yo puedo integrar y obtener el trabajo para una variación finita del estado. Finalmente, lo que prima acá en el intercambio de trabajo es si hay
o no variación de volumen. Si no hay variación de volumen, que el pistón esté estático, esté rígido, no hay intercambio de trabajo. No hay posibilidad de que haya intercambio de trabajo. Entonces, ustedes ven que acá yo planteo una integral de una relación funcional de la presión con el volumen. Analíticamente, eso yo tendría que tener una función analítica para poder integrar, o al menos continua, ¿no? Habíamos hecho continua en análisis matemático para poder integrar. El tema es que para tener una función continua, la transformación tiene que ser una transformación reversible, ¿sí? Porque tiene que ser un trazo continuo. Las transformaciones irreversibles no tienen posibilidad de que sean trazos continuos porque no sé lo que pasa entre dos estados en que yo pueda medir. Entonces, por ejemplo... Tengo una duda. Sí. Ahí colocó la presión en función al volumen, Sí. el diferencial del volumen. Sí. ¿De dónde surge que la presión está en función al volumen? En función del volumen. Eso lo vas a ver con la transformación que estés estudiando. Y, por ejemplo, si no tuvieses una relación funcional, cuando vos vas al diagrama presión-volumen, tenés aquí que, dado lo que uno entiende, lo que representa gráficamente una integral, ¿sí? Saben de análisis que la integral definida representa un área encerrada bajo una curva, ¿sí? Donde en este caso, por ejemplo, la presión, que es la función, y el volumen, que es la variable independiente, podemos tener, en el diagrama presión-volumen, vemos que se ajusta a la relación analítica. Ubicando la presión como la función en el eje de las ordenadas y el volumen como la variable independiente del eje de las abscisas, la curva que sea la transformación que fuera, yo evalúo la integral, evalúo el área encerrada bajo la curva, tanto que lo evalúe analíticamente si tengo la relación funcional, o por algún método numérico de aproximación matemática, o incluso gráficamente, si de última tengo datos experimentales que yo puedo calibrar con una curva de forma continua, podría encontrar el área encerrada bajo la curva. Bueno, para puntos definidos, la integral definida entre B0 y B es el trabajo. El área encerrada bajo la curva es el trabajo. Si, por ejemplo, la transformación es una expansión, que voy de un volumen... Profe, ¿sí? me surgió otra duda. El menos, graficando la integral definida, ¿no afecta? Sí, afecta. Porque esa es una convención de signos que viene de Física 1. ¿Sabes por qué te digo? Porque en Física 1, cuando hablaron del trabajo, dijeron fuerza por distancia de la forma más simple, ¿no? O desplazamiento. Si la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, el trabajo era positivo, ¿se acuerdan? Si la fuerza va en contra del desplazamiento, el trabajo es negativo. El trabajo que aplica esa fuerza es negativo. Esa es una convención que ya quedó establecida en Física 1. Y tal como lo hemos planteado nosotros hace un ratito, esa convención también se aplica acá, pero aparece el signo menos porque
la presión origina la fuerza interior, y la fuerza interior es opuesta a la fuerza exterior. Por esa razón apareció el signo menos acá. Perfecto, profe. Gracias. No, por nada. Y acá, si es una expansión, el volumen final es mayor que el volumen inicial, los diferencial B para toda la transformación son positivos, la presión es positiva siempre. Entonces, si es una expansión, este signo menos indica que el trabajo es negativo. Por el contrario, si fuese una compresión, donde el volumen final es menor que el volumen inicial, ese trabajo sería positivo. Porque interpretando esta integral para el caso de la compresión, los diferencial B durante la transformación son negativos. Entonces, precedido por el signo menos, menos se hace más. La compresión, la reducción de volumen es positiva. También concuerda con esta figura, porque cuando es una compresión que reduce el volumen, la fuerza exterior desplaza, el desplazamiento es a favor de la fuerza exterior. Si fuese una expansión donde el volumen aumenta, el desplazamiento está en contra de la fuerza aplicada desde el exterior. Entonces, es un trabajo negativo. Cuando el sistema realiza trabajo hacia el exterior, ese trabajo es negativo. Cuando desde el exterior aplicamos el trabajo hacia el sistema, ese trabajo es positivo. Hay libros que toman la convención al revés, pero en Isnardi Colo toma la convención así como estamos siguiendo hasta ahora. Entonces, a partir de esto, vamos a plantear unos ejemplos de resolución del trabajo si es que encontramos una función analítica. Pongamos entonces trabajo en las transformaciones notables. Por ejemplo, tenemos nuestra reconocida transformación isotérmica. Supongamos que sea una expansión, siguiendo entonces una hipérbola. Queremos calcular entonces el área encerrada bajo la curva de la transformación. Se mueve. Si es una expansión, ya sabemos que va a ser negativo. Entonces partimos de B0 y vamos hasta B. En este caso, digamos, el trabajo va a ser menos la integral de P diferencial B entre B0 y B. Nosotros acá, como es una isotérmica, podemos recurrir a la ecuación general de estado, P por B igual a NRT, despejar la presión de acá. Esto es una constante, porque en la isotérmica la temperatura es constante. Entonces la presión varía inversamente proporcional con el volumen, lo que dice Boyle-Mariot. Entonces puedo reemplazar acá, saco la constante fuera de la integral, NRT integral diferencial B sobre B. Entre B0 y B. ¿Por qué pongo prima acá? Porque el límite de integración es el que tiene la variable B como estado final. Y lo que ocurre entre medio
la transformación en sí misma, la evolución, le ponemos prima a las variables para no confundir, digamos, la variable de integración con los límites de integración. Entonces, esto ya sabemos que me queda el logaritmo natural menos nRT por el logaritmo natural de b sobre b0. Este es el resultado analítico del cálculo del trabajo en una transformación isotérmica. Por supuesto, si b es mayor que b0, esta relación es mayor que 1 y el logaritmo es positivo. Precedido por el signo menos es un trabajo negativo. Caso contrario, este número sería menor que 1, el logaritmo negativo. Entonces también podemos definir que la presión por el volumen es el trabajo. Sí, presión por volumen en el caso de una transformación isobárica, ¿no? Porque si la presión varía, como en este caso, acá la presión durante la evolución está permanentemente variando, ¿no? Entonces tenés que integrar. Profe, no me quedó claro por qué sería el trabajo negativo. Por una convención de signos, de que cuando desde el exterior aplico la fuerza y el desplazamiento es a favor de la fuerza, el trabajo es positivo. En cambio, cuando el desplazamiento es en contra de la fuerza aplicada desde el exterior, el trabajo es negativo. Es una convención que viene de Física 1. Por eso aparece este signo menos acá, ¿no? Profe, ¿por qué lo cambió por B', que lo había dicho, pero no entendí esa parte? Porque, para no confundir, porque este B' y B', diferencial B' y B', es la evolución, digamos, entre estado inicial y estado final, es cualquier valor intermedio que va tomando en la evolución estos primados. Y este B es el volumen final, el límite de integración. Para no confundir los símbolos y la variable que se está integrando y el límite de integración. Entonces, si por ejemplo es una transformación isobárica, donde la presión se mantiene constante, ¿solamente se aplica a una variación isobárica, profe? ¿qué cosa? El trabajo de transformaciones notables. No, recién vimos la isotérmica. Isotérmica, quiero decir, me confundí. Sí, sí. No, a otras también. O sea, esta fórmula para transformaciones reversibles tiene validez general, ¿no? Tiene validez general. Entonces, si la presión es constante durante la transformación, en este caso es el caso más fácil, ¿no? Porque si P es constante, sale afuera de la integral y me queda directamente menos P por B menos B0. ¿Sí? Integral diferencial B es B. B menos B0. Reemplazo por los límites de integración. Y por supuesto, si es una expansión, el trabajo es negativo. Después tenemos la isocórica como transformación notable,
¿Qué piensan ustedes? ¿Va a haber intercambio de trabajo en la transformación isocórica? No, ¿Volumen constante? no, porque no habría área. No es que no habría área, no habría cambio de volumen. Como el volumen es constante, vos podés comprimir a volumen constante, aumentar la presión, pero como el émbolo no se mueve, no hay trabajo. Claro. ¿Cómo Entonces, podría volver a explicar, profe? el trabajo, como es la integral de la presión diferencial volumen, en este caso, para volumen constante, el diferencial B es 0. Ni siquiera, no varía ni siquiera un poquito. Entonces, por más que varíe la presión, siempre el trabajo es 0 para este caso. Pero la presión tendría, digamos, un valor. Claro, pero Variando. el diferencial B es 0, no hay modo de que evolucione el volumen, porque supongamos que al émbolo lo tenemos clavado con unas estacas, ahí no se puede mover el émbolo. No hay posibilidad que haya desplazamiento, entonces diferencial B es 0, no evoluciona. Ah, ya entendí. Claro. Claro. Entonces, veamos ahora, pasemos a otro tema. Vamos a ver el principio de equivalencia. Esto se basa en la experiencia de Joule, o el experimento de Joule, sobre las posibilidades que hay de interpretar el calor, tal como lo hemos conocido hasta ahora, como formas de energía. Es más, como forma de energía, digamos, que se transmite de un cuerpo al otro. Dijimos eso lo dijimos en la primera clase, ¿no? Pero hacer la equivalencia del calor con respecto al trabajo que pueda recibir un sistema. Y ya estuvimos hablando hace un ratito del trabajo, ¿no? Entonces, el principio de equivalencia nos habla de que el sistema puede intercambiar energía en forma de trabajo o en forma de calor. Y que son formas de energía y que la caloría equivale al joule, y para eso se generó esta experiencia que fue realizada justamente por Joule, de colocar en un calorímetro agua, en un calorímetro de las mezclas, por ejemplo, calorímetro adiabático, ¿no? Con paredes aislantes del calor para no entorpecer el resultado que se vaya a dar. Acá entonces tenemos una masa de agua inicial del calorímetro, y en cambio vamos a tener un termómetro, supongamos que medimos en grados centígrados, y el agitador va a ser un agitador grosso, va a ser un agitador que va a ser hecho a propósito para que, supongamos que tenga múltiples paletas, hacer un dispositivo a propósito para que por rozamiento genere calor. Eso que en física 1 tratábamos de evitar, de que
Profe, Sí. ¿el material del agitador va a depender? No, lo que tiene que ser el agitador es básicamente tener cierta rigidez y para facilitar el hecho de la transferencia de energía mecánica con calor, tiene que tener rugosidad, porque eso que en física 1 hablábamos, de que hacíamos los movimientos despreciando el rozamiento, acá el rozamiento es bienvenido. A propósito, lo vamos a tratar de magnificar para que las paletas por rozamiento con el agua se produzca la transferencia de la energía mecánica y poder medir esa energía como aumento de calor sensible a través de la temperatura. O sea que podemos asimilar ese aumento de temperatura como si hubiera tomado calor, pero va a ser trabajo en realidad. Si hubiera tomado calor como calor sensible. Y esa toma de calor, medirla en calorías, y de esta manera entender que hay una equivalencia entre el trabajo mecánico y la caloría. Digamos, si bien pueden ser fenómenos distintos, se acoplan, se suman y se equiparan desde el punto de vista, por ejemplo, del aumento de temperatura. Entonces, vamos a tener, dijimos, un eje con este sistema de álabes. Supongamos que acá al movimiento lo transformamos de vertical a horizontal con un sistema de engranajes, y que acá, por supuesto, tiene soportes, ¿no? Un eje mecánico, y que esto tiene un émbolo, perdón, no un émbolo, un carrete, donde está, o una polea donde está atado, devanado un hilo, la bobina, y que el hilo finalmente en un extremo sostiene un peso de masa M mayúscula. Entonces, si dejamos, digamos, dejamos el calorímetro de las mezclas que llegue al equilibrio térmico inicial, a la temperatura de 0, entonces, una vez que se estabiliza la temperatura, sí. El peso del émbolo no va a hacer que el agitador no cumpla, no haga la función que tiene que hacer. Del émbolo, decir, yo recién dije émbolo, pero me equivoqué, quise decir el carrete, el devanador. Ah, claro, ahí está. No, el peso de no va a influir, porque acá lo que está aconteciendo, que una vez que esto empiece a girar, ¿no? Va a ser justamente la equivalencia del trabajo mecánico. Si vos te acordás de física 1, acá va a haber, esto va a empezar a girar y va a haber un torque y va a haber una velocidad angular. Entonces va a haber trabajo mecánico. El torque aplicado va a ser directamente aplicado, y digamos que el contratorque va a ser justamente el rozamiento de los álabes con el agua. Entonces, idealmente podríamos plantear que todo el trabajo mecánico se transfiere para elevar la temperatura del agua. Lo que queremos hacer, en definitiva, es elevar la temperatura del agua por la equivalencia del trabajo con el calor. Entonces, esto, si uno lo larga, supongamos que esto empieza a descender y pierde energía mecánica, supongamos que acá hay un salto en altura, delta H. Nosotros ya sabemos que la pérdida de energía mecánica
va a ser la diferencia de energía potencial, ¿no? El módulo va a ser mg por delta H. Esa pérdida de energía potencial, por supuesto, ha sido transmitida y a través del eje, en realidad, y a través del trabajo mecánico de los álabes sobre el agua. Esta energía mecánica se transformó en trabajo y ese trabajo, a través del rozamiento, se transforma como si fuese calor sensible de aumento de temperatura del agua. Entonces el calor sensible, un calor, digamos, equivalente, como si fuese calor, es la masa del agua, MH2O, por el calor específico del agua, por el salto térmico, que se mide con el termómetro. Y una vez que esto bajó, se midió el aumento de temperatura del agua. Profe, y delta H sería parte de la energía mecánica. Eso yo no entendí. Claro, energía potencial en este caso, ¿no? Claro. Pero lo que yo no entendí es la caída del peso, ¿en qué afectaría al calor? O sea, ¿cómo llegamos a la ecuación del calor? Bueno, ahí está el truco, ¿eh? Esa es la pregunta, una pregunta muy importante, ¿no? Porque acá no es que yo lo esté calentando con una llama, ni le esté transfiriendo calor con una fuente de calor al calorímetro, ¿no? Acá, digamos que equivale a poner una masa caliente que eleva como una experiencia de calorímetro y que eleva la temperatura del agua. Pero en cambio de poner una masa caliente, lo que estamos haciendo es transfiriendo trabajo, rozamiento. Es como cuando vos te frotás las manos en invierno para calentar las manos, no es que vos te vas a una fuente de calor, vos estás frotando y haciendo un trabajo mecánico de rozamiento para elevar la temperatura de tus manos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. El trabajo mecánico, la energía mecánica puesta en juego, lo vamos a equiparar como por elevación de temperatura del agua, como si hubiera tomado calor el agua. ¿Profe? ¿Sí? Pero ¿no sería que el agua nomás comienza a moverse con el agitador en vez de aumentar el calor? Sí, en realidad acá ocurre un fenómeno de torbellino, ¿no? Evidentemente allí hay como si fuese un hervidero, pero en realidad lo que mueve el agua son las paletas, ¿no? Y ¿a qué apunta tu pregunta? O sea, es como que la energía mecánica, ¿usted dice que se convierte en calor o es una suposición que estamos haciendo? Digamos, equivale a calor sensible, no es que se convierta en calor. Claro, como usted dijo antes, que la caloría hay una equivalencia con la energía mecánica. Claro, sí. Lo que pasa es que no es un calor real que yo le estoy transfiriendo al agua a través de una fuente de calor, sino que es un equivalente mecánico, es un calor sensible que es como si fuera calor en este caso, y cumple todas las funciones del calor en cuanto a elevar la temperatura del agua. Claro, como si el efecto del mismo. Algo así. Es mecánico. Entonces, como nosotros ya sabemos de la ecuación del calor sensible, que este calor da en calorías y el calor específico del agua está en calorías, yo puedo hacer las mediciones, medir la diferencia de altura, medir el salto térmico, medir las masas, y decir, bueno, voy a
Entonces, lo que yo acá estoy observando desde el punto de vista de las unidades y un poco más allá conceptualmente, es encontrar un equivalente mecánico de la caloría J que va a ser igual a... Pero no voy a poner J porque se confunde con Joule, ¿no? Vamos a poner así K, equivalente mecánico, o pongamos así, disculpe, equivalente. ¿Qué va a ser entonces la relación entre estas dos magnitudes? Si yo pongo la relación, hago entonces calorías sobre energía mecánica. No, vamos a plantear al revés, a ajustar el valor. Hago la relación energía mecánica con respecto al calor sensible equivalente. Voy a obtener entonces de los resultados de la experiencia mg por delta H sobre la masa de agua, calor específico del agua, por el salto térmico, ¿no? Profe, sí, una equivalencia, ¿no se podía poner también el calor sobre la energía mecánica, como lo he puesto anteriormente? El calor sensible sobre la energía Lo mecánica. que pasa es que cuando se habla del equivalente mecánico del calor, se da en joules sobre calorías. Cuando dice, propongamos el equivalente mecánico del calor, está en joules sobre calorías. Entonces, relacionando la energía en joule con respecto a la caloría, es que obtenemos el equivalente familiar. El número al que estamos acostumbrados a trabajar. Si planteo el inverso, voy a obtener otro equivalente, que también lo podría interpretar como un equivalente mecánico de la caloría, pero es la inversa. Sería más vale como el equivalente calórico del joule, ¿no? En calorías sobre joule. Yo acá lo que voy a obtener es joule sobre calorías. Y arrojó que el equivalente mecánico de la caloría es 4,31 joules sobre calorías. Si planteo al revés, voy a obtener otro número, calorías sobre joule. Pero lo importante es entender, no confundirse, guiarse, orientarse por el valor, orientarse por las unidades, cuál está arriba de cuál. ¿Es el valor del equivalente, profe? Sí, sí, sí. ¿Y dónde surge ese valor, profe? Es experimental. Se hace la experiencia, se mide y se llega a ese valor. Que en realidad no es gran ciencia el hecho de decir, si bien tiene un contenido intrínseco muy importante, porque estamos reconociendo que el trabajo mecánico se transformó previamente en algún calor ficticio para que hizo elevar la temperatura del agua. O sea, hay un contenido muy grosso ahí, ¿no? Pero habla de lo que es la teoría mecánica del calor. Digo que en realidad científicamente no es un gran avance desde el punto de vista como equivalente mecánico de la caloría, porque ya les había adelantado que la teoría mecánica del calor nos dice que el calor es una energía mecánica a nivel molecular. Transferencia de energía mecánica por choques moleculares. Entonces, se mide también, yo puedo, en cambio de hablar de calorías, hablar en joule y plantear una ecuación calorímetrica en joule, tranquilamente. Y no estaría haciendo nada ilegal, nada raro, ¿se entiende? Nada más que la caloría se sigue utilizando por una cuestión de usos y costumbres. Pero es unidad de energía también.
Claro, digamos, si vos utilizaras en vez de la caloría, utilizaras directamente todo en joules, podría tranquilamente. Sí, estarías trabajando incluso más legalmente en MKS, porque ahí estarías trabajando en MKS. Yo creo que ahí en la guía tienen el ejemplo de, por ejemplo, de un automóvil que está viajando, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, y aplica los frenos. Entonces, por rozamiento, ya sabemos que toda esa energía cinética se transforma en calor en el sistema de frenos. Entonces, podrían calcular cómo es que se eleva la temperatura de todo el conjunto del sistema de frenos debido al calor generado por rozamiento. Entonces, el sistema de freno tiene que tener una buena ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Para que el material, el conjunto del sistema de frenos no tenga una deformación térmica que de alguna forma inhabilite el sistema de frenos, ¿no? No tiene que llegar a una temperatura que haya deformaciones que resulten dañinas a la mecánica del dispositivo de freno, ¿no? Entonces, tiene que haber un sistema de ventilación para el sistema de frenos. Hay algunos sistemas que tienen los discos perforados, ¿no? Eso es para facilitar el enfriamiento del disco, que evidentemente va tomando temperatura a medida que frenamos. Bueno. Bueno, ahora, ya para, esto es el principio de equivalencia, ¿no? Ya para orientarnos a enfilar directamente a la recta final para encontrar el primer principio de la termodinámica, vamos a preguntarnos el gas encerrado en el cilindro con el émbolo. Veamos más en detalle esto, porque... ¿de qué se Profe, ahora trata? veríamos uno de los principios de la termodinámica. Vamos a directamente a expresar, primero vamos a razonar un poco, y lo que vamos a expresar va a ser el primer principio de la termodinámica. Ustedes ya saben por experiencia que la expansión de los gases se utiliza como, digamos, intermediario para la transformación de la energía térmica en energía mecánica. Digamos, la transformación de energía mecánica en energía térmica lo acabamos de ver con la experiencia de Joule, donde todo el trabajo mecánico puesto en juego fue a parar a una forma de calor sensible. La pregunta al revés de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos aprovechar fuentes térmicas de calor para generar trabajo mecánico? Esa es la gran idea, porque ¿a qué buscamos? Que el trabajo mecánico nos ayuda a nosotros, los seres humanos, a desarrollarnos en nuestra vida diaria, ¿no?
trabajo mecánico que hace que se eleve el ascensor en el edificio donde vivimos o donde vamos a visitar, nos eleve para evitarnos el trabajo mecánico de tener que subir las escaleras. Trabajo mecánico en un motor, en un automóvil que tracciona las ruedas y que nos facilita el transporte de un punto lejano a otro punto lejano, facilitando la vida. Entonces, se buscan alternativas de que el trabajo mecánico haga el trabajo que a nosotros nos cuesta hacer o nos alivie el trabajo mecánico de nuestro cuerpo, básicamente, ¿no? Entonces, ver qué posibilidades hay de que las fuentes de calor, a través de este principio de equivalencia, nos faciliten trabajo mecánico. A que exista calor que nos facilite trabajo mecánico. Bueno, un buen intermediario para todo esto serían los gases, en su trabajo de expansión. Como los gases son compresibles, esta compresibilidad de los gases hace que sea factible transferir trabajo en grandes cantidades. Entonces, si a través de la aplicación de una fuerza exterior logro intercambiar energía mecánica entre el gas y el exterior, bienvenido sea. Sí. Profe, lo que busca el primer principio de la termodinámica es que nosotros podamos convertir cualquier energía mecánica en calor. Digo, cualquier calor en energía mecánica, a eso me refiero. Claro, ese sería el fin. Aprovechar las fuentes térmicas para generar trabajo mecánico utilizable. ¿Sí? Después, cuando veamos el segundo principio de la termodinámica, vamos a ver que hay ciertas limitaciones. Porque en realidad no todo el calor que yo pueda tomar de una fuente de calor lo puedo transformar íntegramente en trabajo mecánico. Pero ahí me estoy adelantando un poquito, pero va un poquito a tu pregunta. Ver las posibilidades de, ya dado la equivalencia, el equivalente mecánico de la caloría, o el equivalente térmico del joule, podemos hacer también el planteo inverso, ver las posibilidades reales, ¿no? Por ejemplo, con el experimento de Joule, todo el trabajo mecánico se transforma en calor, íntegramente, despreciando efectos colaterales, efectos secundarios en el cojinete del eje, en los engranajes, todo eso. Despejemos eso, todo el trabajo mecánico se transformó en calor. ¿Podría todo el calor tomado de una fuente de calor transformarse en trabajo mecánico? Esa es la gran pregunta, y vamos a ver que el segundo principio de la termodinámica acota absolutamente, no es factible, no es algo que se pueda realizar para una máquina, ni siquiera una máquina teórica. Porque por allí uno se puede plantear, bueno, escúchame, yo tengo la transformación isotérmica, donde yo parto en el caso de que yo quiero transformar calor en trabajo, yo puedo realizar una transformación isotérmica, donde el gas realiza trabajo hacia el exterior, o sea, el trabajo negativo, pero yo desde el exterior recupero energía mecánica y aprovechable. Cuando el gas realiza el trabajo, cuando es una expansión, cuando el pistón termina aumentando el volumen, la fuerza exterior recupera energía hacia el exterior. Es el trabajo mecánico que va a hacer, que voy a ganar desde el exterior. Entonces hago la expansión y digo, bueno, acá bajo de la curva de la transformación isotérmica,
tengo un trabajo negativo que yo desde el exterior lo aprovecho para mi beneficio. Pero acá le estoy, para realizar la transformación isotérmica, no nos olvidemos que la ley de Boole-Mariotte me adelanta que tengo que darle calor. Tengo que darle calor. Profe, tengo una ¿sí? duda. La presión de ejerciendo la fuerza externa, ¿no aumentaría directamente ya el calor intrínseco del gas? Porque aumentaría la energía de las moléculas. Pero ¿por qué el trabajo disminuye? O sea, si es una expansión, claro, ya me expliqué solo. Si es una expansión, el gas realiza trabajo hacia el exterior, porque vence la fuerza de la presión del gas y el desplazamiento es a favor de esa fuerza, entonces el gas realiza trabajo hacia el exterior. Claro, y la fuerza exterior realiza trabajo hacia adentro, digamos. Claro, en realidad yo a través de la fuerza exterior estoy recuperando energía para mí. Es como decirte, ¿cómo podría decir? Y esa energía se puede convertir en calor. Sí, o puedo utilizarla para elevar un peso, para mover el motor de un auto. ¿Se entiende? Acá, en realidad, la fuerza que aplica el gas hacia el exterior, esta es la fuerza que yo aprovecho como energía mecánica positiva para el exterior. No positiva para el gas, positiva para el exterior. Entonces, esta fuerza es opuesta a la fuerza exterior. Pero tienen que existir ambas por un principio de acción y reacción. Digo, en una transformación isotérmica, me doy cuenta que si la puedo realizar y puedo experimentar con una transformación isotérmica, yo tengo que calentar el gas para que el pistón se mueva. Tengo que darle energía para que aumente la velocidad de las moléculas y el pistón se mueva. Pero la velocidad de las moléculas apenas empieza a aumentar, como aumenta el volumen, vuelve a caer. La velocidad promedio, me refiero. Entonces, eso digo para que se mantenga la temperatura constante. Entonces, el calor yo lo tengo que entregar con una fuente isotérmica. Supongamos que yo rodeo el cilindro con un termostato que mantiene la temperatura constante. Es una temperatura, supongamos, más alta que la temperatura del principio. Y entonces el pistón empieza a moverse para arriba y todo el gas que necesite, todo el calor que necesite el gas lo va a tomar del termostato exterior. Entonces, en este caso, todo el calor... Ahí el trabajo del gas disminuiría más todavía. ¿Cómo disminuiría más? Porque ya tomaría calor desde digamos, ¿cómo es que dijo usted? Desde el termostato. Claro, el termostato. Claro, pero este calor sirve para mantener la movilidad promedio de las moléculas, mantener la temperatura. Porque cuando el émbolo empiece a desplazarse para arriba, como hay más espacio, las moléculas se van a mover más lentas. Van a tender a moverse más lentas. Pero yo inmediatamente le mando calor para mantener la movilidad promedio de las moléculas, mantener la temperatura. Esto más o menos fue lo que hablamos cuando yo les expliqué lo que era la temperatura como magnitud intensiva. La energía promedio, velocidad, la energía mecánica en velocidad promedio de las moléculas.
Entonces acá, en una transformación isotérmica, se comprueba que todo el calor es igual al trabajo. Todo este calor que yo le doy al gas es trabajo. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero aprovechar el calor de una fuente térmica, tal como este, con un émbolo que se mueve, y quiero hacer un aprovechamiento continuo, ¿hasta dónde me tengo que ir? Tendría que tener un cilindro infinito para que permanentemente el gas se esté expandiendo. O sea que es irrealizable eso. En realidad a nosotros nos interesan las transformaciones que de alguna forma cíclicas, que puedan volver a una posición inicial para a partir de allí recomenzar y poder manejarnos en un contexto de cambio de volumen plausible, que se pueda realizar el cambio de volumen. No un cambio de volumen infinito, ¿se entiende? Estoy limitado en el tamaño de la maquinaria. El cilindro no puede ser infinito. Entonces yo en algún momento el pistón tiene que volver a la posición inicial. Y ahí hay que ver qué es lo que pasa con el trabajo y el calor. No comprendí eso, profe. Sería que, digamos, la expansión se expande hasta tal punto que vuelve a su forma original, digamos. No, yo lo tengo que volver. O la máquina misma tiene que estar diseñada para que el pistón vuelva. Porque si el pistón no vuelve, o se queda quieto o se tiene que ir lejos, ¿no es cierto? Si yo quiero una máquina construible, de dimensión finita, tengo que limitar el cambio de volumen. Yo quiero una máquina que funcione continuamente, ¿se entiende? No que funcione una sola expansión. Entonces, cuando realizo un ciclo cerrado de transformaciones, parto de un estado inicial y vuelvo al mismo estado inicial, sea que vaya así en sentido antihorario o en sentido horario, yo vuelvo a las condiciones iniciales. Y si es un gas ideal, presión por volumen igual a nRT, vuelve a valer la misma ecuación de estado original. ¿Qué es lo que podemos decir de cuando tengo un ciclo cerrado, el trabajo va a ser cero? ¿Qué piensan ustedes? El trabajo neto creo que sí, profe. Acuérdense que el trabajo es el área encerrada bajo la curva de la transformación, ¿no? ¿El trabajo no sería constante? Claro. Por lo menos sería distinto de cero, ¿no es cierto? Porque si yo tengo que el trabajo es el área encerrada bajo la curva de la transformación, supongamos un trabajo negativo. Pero si yo vuelvo... ¿Sería una compresión? Con una compresión, el trabajo es este. Como el trabajo es una magnitud que se puede sumar, es extensible, lo que pasa es que el rojo, el trabajo es positivo. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo? Varía. Claro, esto que se solapa sobre sí mismo en esta parte, más con menos se anula. Y para ciclo cerrado, el área encerrada dentro del ciclo... O sea, siempre sería positivo. Depende cómo circula el ciclo.
Pero convengamos que el área encerrada dentro del ciclo representa el trabajo intercambiado entre el gas y el exterior. Si recorro en sentido antihorario, por supuesto, en este caso, el área positiva va a ser más grande que el área negativa. Y en este caso, el trabajo es positivo. Si yo recorro el ciclo en sentido horario, el trabajo de expansión va a ser más grande que el trabajo de compresión. Entonces, en este caso, el trabajo es negativo. Pero sea como fuera, el trabajo es distinto de cero. El principio de equivalencia, ¿qué me va a decir? Que como estoy en el mismo estado inicial, a la vuelta del ciclo completo, el trabajo puesto en juego tiene que ser igual al calor que se intercambió. Por principio de equivalencia, para ciclo cerrado, O sea, profe, el trabajo sería, dependiendo del punto que tome en la máquina o en lo que estemos trabajando, va a ser positivo o negativo. dependiendo no tanto el punto, sino el sentido de circulación del ciclo. Ah, claro, claro. Sí, porque una vez que vos tenés identificado el sentido de circulación, podés darte cuenta cuál es la parte en donde hubo expansión. Claro, darte cuenta del recorrido. Presión. ¿Te das cuenta? Entonces, si la expansión tiene mayor área que la compresión, que es el área esta, la parte que se anula es esta, pero el resultado neto es negativo en este caso, si circula así. Si circula al revés, todo lo contrario. El área encerrada dentro del ciclo va a ser positivo. Entonces, por el principio de equivalencia, para ciclo cerrado, vale que el trabajo, o sea, el área encerrada dentro del ciclo, es igual a el calor intercambiado. O sea que en toda esta evolución del gas, yo lo he tenido que haber tenido que poner en contacto con fuentes térmicas que ya sea que brindaran calor o absorbieran calor, pero el calor existió. El intercambio de calor también existió, como el intercambio de trabajo. Porque esto es lo que me dice el principio de equivalencia. Ahora bien, esto, Q igual a, W igual a Q, por una cuestión de la convención de signos que habíamos adoptado para el trabajo, y en relación a decir que el calor cedido al gas, o mejor dicho, si el gas absorbe calor es positivo. Tal como veníamos hablando cuando vimos el calorímetro, ¿no? El calor que absorbe el sistema es positivo. Si el sistema pierde calor, es negativo. Claro, ahí se ve en el sistema cerrado, que es lo opuesto. Claro, para ciclo cerrado, y antes al área es positivo y si es horario es negativo. Claro, suponete el trabajo es positivo. Pero hay un principio de equivalencia y hay un principio de conservación de la energía también. Entonces, para obtener ese calor positivo,
el calor tiene que ser negativo. O sea que en este caso, el sistema cedió calor hacia el exterior. Globalmente, ¿no? Como resultado neto. Y en este caso, que el trabajo es negativo, de alguna manera yo he tenido que darle calor desde el exterior al gas. Esto se expresa más fácilmente así. Más representativamente se expresa así. La suma del trabajo y el calor puesto en juego es igual a 0 para ciclo cerrado. Esto porque vale el principio de equivalencia y porque vale el principio de conservación de la energía también. Profe. ¿Sí? No. Tenía duda, ya me lo respondí solo. Más o menos armaste la duda. Bueno, sí. ¿Por qué digo el principio de conservación de la energía? Esto es una ampliación del principio de conservación de la energía que ustedes vieron en Física 1. Porque en Física 1, cuando había trabajo de fuerzas no conservativas, decíamos que ese trabajo, esa energía se perdía en forma de calor. Entonces, por ejemplo, en este caso, si la máquina realiza trabajo hacia el exterior, es porque tiene que venir de algún lado, no viene de la nada. En este caso, hay una fuente térmica, seguro que ha estado intercambiando calor con el gas, para que el gas haya podido realizar este trabajo hacia el exterior. Y vamos por experiencia digamos, propia en el sentido de que conocimiento que uno tiene. Cuando yo pongo en marcha el auto, se produce dentro de la cámara de combustión del motor, se produce una explosión y se produce gran cantidad de calor. Parte de ese calor va a ser aprovechable como trabajo mecánico, en definitiva, en un motor de explosión. Entonces, esto es, lo tomamos de allí, del principio de conservación de la energía y del principio de equivalencia para ciclo cerrado. Entonces, esto que vale para ciclo cerrado. ¿Qué podríamos decir si las transformaciones son abiertas en gas? O sea, digamos un ciclo abierto, profe. Claro, el ciclo, uno entiende la palabra ciclo cuando es cerrado, por ahí medio, decir cerrado es porque está machacando con la palabra. En realidad tendríamos que decir más propiamente una transformación abierta, ¿no? Y bueno, voy acá de un estado inicial hasta un estado final con el gas ideal, con una transformación reversible, porque no nos olvidemos que estamos hablando dentro de un marco de idealizaciones del gas y de las transformaciones, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Bueno, acá va a haber intercambio de calor seguramente, va a haber intercambio de trabajo, evidentemente, porque hay un área encerrada bajo la curva, pero en general no vale para una transformación abierta, el calor no es el trabajo, no son iguales, en general. En las isotérmicas, por ejemplo, sí, pero en general no. Entonces, ¿qué es lo que podemos plantear acá en una transformación abierta? Bueno, el principio de equivalencia no nos aclara mucho, pero lo que yo puedo suponer es que, por ejemplo, vamos a hacer otro dibujito. Que yo voy de un estado inicial a un estado final, y las transformaciones
voy a tener 3 alternativas de realizar la transformación. Y quiero ver qué pasa con cada una de ellas. Ahora bien, yo puedo idealizar o suponer que hago una transformación inversa, una transformación de retorno, R. A esta le llamemos transformación 1, 2 y 3. Puedo suponer una transformación R que, supongamos, yo voy por la 1 y vuelvo por R. Voy por la 2 y vuelvo por R. Voy por la 3 y vuelvo por R. Esos tres situaciones. Esa combinación, cada una de esas 3 combinaciones, estoy haciendo un ciclo cerrado. Entonces, yo puedo plantear, por ejemplo, para la transformación 1, que el calor puesto en juego más el trabajo puesto en juego, más el calor puesto en juego en la transformación de retorno, más el trabajo puesto en juego en la transformación de retorno, es igual a 0, porque estas transformaciones parciales, en cuanto al ciclo cerrado, suman, el calor es extensible, el trabajo es extensible, se pueden sumar. Para la segunda transformación, Q2 más W2 más QR más WR es igual a 0. Y para la tercera transformación, lo mismo. Entonces, fíjense, paso este QR más WR para allá. ¿QR qué sería y WR qué sería, profe? El calor puesto en juego en la transformación de retorno. Retorno. Puesto en juego en la transformación de retorno. Estos valores QR y WR los paso al segundo miembro y obtengo una constante, para este caso, donde Q1 más W1 va a ser igual a Q2 más W2, que va a ser igual a Q3 más W3. Esto Q más W, que es igual en definitiva a menos QR menos WR, le vamos a llamar variación de energía interna. Le vamos a llamar así para extender el concepto de conservación de la energía. Porque la energía que se transfirió en calor, la energía que se transfirió en trabajo, están y existen, pero para una transformación abierta no son iguales. Esa diferencia que hay entre el calor y el trabajo, tenemos que imaginar que se almacenó en alguna forma de energía dentro del gas. Y esa forma de energía la vamos a llamar variación de energía interna. Entonces, vamos a dejar por acá, pero vamos a dejar planteado, y la clase que viene vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a dejar planteado que la variación de energía interna para transformaciones abiertas es igual a Q más W. Y que no depende, para dos estados definidos, no depende el camino de la transformación. Eso está visto acá, que no depende. Cualquiera de las 3 alternativas nos daba lo mismo. ¿Quién sería delta U? Delta U es la variación de energía interna. El primer principio de la termodinámica se podría entonces resumir con esta ecuación. Que el intercambio de calor que haga el gas más el intercambio de trabajo, la diferencia que hay entre estos dos aparece en otra forma de energía que, como no la vemos, es una forma de energía interna. Y entonces la clase que viene vamos a hablar más en detalle de qué significa
la variación de energía interna. Bueno, vamos a dejar por aquí, si quieren cortar la grabación. Profe, ahí quedó menos QR, menos W inicial. Sí, sí. ¿Dónde surge sería eso? Este va a depender del estado inicial y del estado final. Esto en sí mismo es también la variación de energía interna. Nada más que, digamos, es como que yo acomodé esos términos del otro lado, en el segundo miembro, que para las tres ecuaciones es el mismo, entonces se pueden igualar las tres ecuaciones. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Bien. Le decía, Fernando creo que se llama el muchacho que grabó, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Qué otros temas veríamos la clase que viene, además de energía interna? La clase que viene vamos a empalmar con este y vamos a definir bien. Fernández. Vamos a definir bien la energía interna, vamos a ver de qué depende. Y vamos a seguir entonces, renglón seguido, con las transformaciones adiabáticas, la ecuación de... no me sale el nombre ahora, la ecuación... la ecuación de CP menos CB igual a NR. Vamos a encontrar esta ecuación también. Meyer sería. Meyer, la ecuación de Meyer. Vamos a deducir la ecuación de Meyer y a partir de allí las transformaciones adiabáticas sin intercambio de calor. Y con eso vamos a ver el ciclo de Carnot. La clase que viene seguramente vamos a empezar a ver el ciclo de Carnot. Fernández, yo te pediría, como el lunes pasado yo tuve que ir al médico, no les di clase a la gente del 2K4, le dije que tomaran la clase ahora, junto con el 2C1, pero seguramente habrá muchos alumnos que no, por una cuestión de horario no han podido estar, que trataras de ver si mañana lo podés cargar al YouTube, al canal de YouTube, para que yo se lo pueda transferir, eso sí, para que yo se los transfiera a los chicos del 2K4 para que lo vean también. Bueno, listo, Fernández. Nicolás, gracias por la ayuda. Bueno, gente, vamos dejando por acá y nos vemos la clase que viene. Gracias, profe.